Hola, buen día. Bueno, podemos empezar. Em, Consulta sobre el trabajo práctico número 2. ¿Todos los que están acá lo presentaron? ¿Alguien no lo presentó? ¿Hay alguien ahí o estoy sola en el mundo? Buen día, profe. Sí, en mi caso sí lo presenté. Iván, vos no lo presentaste. ¿No lo presentaste porque no sabías qué hacer o no lo presentaste porque no lo hiciste? Profe, ¿cómo está? Buen día. Disculpe el sonido porque estoy justo en la calle, recién acabo de salir de trabajar y bueno, por eso es que se escucha medio con autos. No, yo no lo presenté porque tampoco, no me guiaba, digamos, con respecto, digamos, a algunos textos y demás.
Bueno, Iván, te estoy esperando a que me contestes. Porque yo te tengo sin presentar el primero y el segundo. ¿Puede ser? Bueno. Habrás leído las condiciones, salvo que digamos, te esté pasando algo, ya no estarías en condiciones de promover la materia, solo si de acá en adelante presentás todos los trabajos prácticos, estarías en condiciones de regularizarla, ¿sí? Pero no ya de promoverla por la cantidad de trabajos presentados que tienen que tener. ¿Mm? Bueno, no sé si precisas algo, o sea, hasta ahora... O sea, este espacio de los prácticos es para ustedes. Yo no voy a dar clase teórica acá. O abren los micrófonos y las cámaras y hablamos, o si no, nos vamos a hacer algo más interesante, chicos. Porque además si no usan este espacio, no estabas pudiendo, Iván, ni hacer el primero, ni hacer el segundo, bueno, te está pasando algo y no te estamos pudiendo ayudar. Pero claro, si no nos dicen, no nos enteramos. No, Iván, no tenés presentado el primero. No. Sin entrega. No. Práctico 1, no. Por lo menos en esta comisión no lo presentamos. Bueno. ¿Alguien que tenga dudas sobre lo que presentó? Que quiera constatar si estaba bien rumbeado o no. A ver, voy a ir preguntando yo, ya que estamos... Profe, disculpe. Yo sí la había presentado junto con mis compañeros al TP número 1. ¿Se acuerda que la clase pasada usted me dijo que seguramente no le figuraba, pero que seguramente sí estaba, porque lo había visto junto al TP de mis otros compañeros, porque lo hicimos juntos? Estoy abriendo el documento para preguntarles. Un segundito. Bueno. A ver. Bueno, a ver, Silvia Contreras. ¿Qué pusiste en la primera pregunta? Características de la expansión europea. Buen día, profe. Sí,
en esa pregunta No te hablé escucho sobre, nada. no sé, perdón, no sé si es Por ahí auricular te tiene o no. tenés que sacar auriculares, ¿eh? Porque muchas veces con auriculares te inhibe el sonido para afuera. Ah, No, no se espera un te ratito, escucha nada, voy a nada. Ah, no, espera, soy yo, perdón, perdón. A ver, ahora habla. Sí, ahora sí me escucha. Ah, yo en la primera pregunta tenía yo lo que había escrito sobre la pérdida de las rutas comerciales y agregué a esa pregunta lo que usted me había corregido, que era hablar sobre cómo se estaban componiendo los reinos y la crisis del feudalismo y, y esos tres temas, digamos, que es el cambio en el comercio, los reinos que se estaban consolidando y la colaboración de los gobernantes con mercantiles y guerreros. Sí. Eso agregó, digamos, a lo que yo ya tenía escrito. Bueno, y en relación de eso con el eurocentrismo, que es la segunda parte de la pregunta. Porque la pregunta tiene una segunda parte. Perdón, sí, es que yo escribí con la lapicera muy, como no leo nada. En este escenario, los pensadores europeos buscan... Dame un ratito, voy a prender la luz. Dale. Así como se supone que ya es de día, apague la luz. Claro. En este escenario, los pensadores europeos buscan dar explicaciones a este avance europeo, posicionándose por encima del resto de las civilizaciones, adjudicándose características físicas e intelectuales que los hacen superiores, ya sea por religión o capacidad científica o características raciales, pero son superiores y tienen la obligación de llevar la modernidad y civilización al resto del planeta. Eso puse yo, no sé si está bien, pero... Sí, o sea, vas a ver que en las sucesivas clases vamos a ir como complejizando. Por ahora está bien, en el sentido de que todavía ustedes no tuvieron clases sobre temas que después nos van a ayudar a complejizar, sobre todo a hacer una cronología. O sea, no es lo mismo los elementos de eurocentrismo y argumentos civilizadores, como lo llamamos nosotros, no es lo mismo en el siglo XVI, que están más centrados en esta contradicción entre cristianos y no cristianos, básicamente la superioridad europea, esto dijimos en el teórico de ayer. Europa no podía ser eurocéntrica en el siglo XVI porque era un continente pobre, sin una gran cultura, al revés, ¿no? Se extrañaban de los grandes imperios americanos, por supuesto de los asiáticos y los africanos, es decir, que nadie podía hablar de una superioridad europea desde el punto de vista económico-cultural, porque cualquier otro lugar del mundo estaba en mejores condiciones. Lo que al principio sostiene, digamos, su derecho a conquistar el mundo es que son cristianos. Es la religión. Eso rápidamente va a cambiar. Porque también en la propia Europa hay un proceso, la modernidad es un proceso de secularización, es decir, en donde no es que deja de haber religiones, obviamente, pero la religión va a tomar otro espacio. Hasta la sociedad medieval, la religión es el eje principal del pensamiento occidental. O sea, todo, gran parte de la política, pero todo lo que es la ideología está manejado por el cristianismo. Entonces, primero viene el cisma, que fue antes de la expansión, entre el papado y los protestantes, y eso mismo, más una serie de, digamos, de cuestionamientos históricos y de una gran crisis de la Iglesia, que al estar tan unida al feudalismo sufre también la crisis del feudalismo, entonces va a cambiar
la visión sobre la iglesia, y no es que la gente va a dejar de ser católico, o cristiano, pero va a poner la religión en otro lugar, como que va a dividir el universo, los negocios son los negocios, la ciencia es la ciencia, y la iglesia es la iglesia. Punto. Entonces, y el gobierno es el gobierno, o sea, va a separar los ámbitos de la vida. Por lo tanto, esa superioridad en función de la religión, si bien la religión va a seguir acompañando de manera importante los procesos de expansión, sobre todo porque es muy exitosa la iglesia en el ejercicio de la dominación. Ya no tanto porque aquellos que conquistan se sienten diferentes por ser católicos, sino porque el catolicismo y el cristianismo empieza a ser un instrumento de dominación muy importante. Pero como justificación civilizadora obviamente como una metáfora, porque nosotros no pensamos que estos pueblos no fueran civilizados, sino al revés, pero bueno, como argumento civilizador de los países en expansión va a empezar a haber otros, pero ustedes todavía no los vieron, así que por ahora está bien prestarle atención después a cómo en cada momento, sobre todo en el teórico de mañana, que vamos a trabajar sobre las etapas de la colonización, vamos a empezar a decir las diferencias de argumentos civilizadores, que es un elemento importante para nosotros, porque como esto se llama historia social de la cultura, el área de la cultura que nosotros elegimos para centrarnos es la de las ideas. Como no podemos tomar, la cultura es absolutamente todas las acciones humanas, por lo tanto no podemos tomar la comida, el arte, la música, las ideas, bueno, tomamos un sector de la realidad que son las ideas. Entonces, tener en claro cuáles son las ideas y no meterlas todas en la misma bolsa, incluso la idea de eurocentrismo, ¿qué quiere decir que Europa es superior? No es lo mismo en el siglo XVII o XVI, que está claro, el 16, o el 15, queda claro que Europa no puede plantear que es superior en términos raciales, no puede porque no existen todavía las razas. Intelectuales no pueden porque casi no había intelectuales y estaban encerrados en los monasterios y cada tanto los quemaban. O los encarcelaban, pero digamos, mucha dificultad con el pensamiento, con los intelectuales. Y económicamente estaban en una crisis terminal. Por lo tanto, efectivamente, esa idea de superioridad que nosotros reconocemos hasta el día de hoy en Europa, y hoy se le sumaría a Estados Unidos, incluso hoy algunas partes de Asia, como Japón, por ejemplo, esa superioridad, de la cual están convencidos ellos y nosotros, eso no podía existir en el siglo XV. Entonces es interesante que nosotros podamos salir de nuestras explicaciones de vida cotidiana y veamos cómo se construye, así como vimos cómo se construyen las diferencias, cómo se construye este eurocentrismo. Que no es algo de la naturaleza, no es que Europa es superior, sino que al revés, parte de una situación de aguda crisis y realmente de un aniquilamiento de su propia cultura, y un retroceso en función de la propia crisis, porque esto también, para ustedes, ver esta crisis del feudalismo para todos, en los programas de radio que hacíamos el año pasado, yo intentaba destacarlo, hay mucha analogía para hacer entre la crisis del feudalismo y la actual situación que es la crisis del capitalismo en la cual estamos viviendo. Entonces, de un sistema que persiste a pesar de que ya no funciona más. Y genera, entonces, por supuesto, ha dejado de crecer, el capitalismo ha dejado de crecer y está destruyendo. Es una especie como de situación de cáncer, lo único que crece es el cáncer.
Entonces, lo único que crece en estos sistemas es la polución, la explotación, el hambre y la disolución social. Es decir, que las personas en el seno de los individuos estamos cada vez peor. En vez de alguna manera, mejorar las situaciones, expandir el bienestar de la humanidad, empieza a acumularse cada vez más. O sea, en los orígenes, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, del capitalismo, si bien hay, por supuesto, situaciones espantosas con la población, también hay un sector de la población que empieza a tener beneficios, crecimiento económico, mejor bienestar en las ciudades, etc. Hay lo que uno dice progreso, ¿no? No es para todos, sobre la base del sufrimiento de muchos, pero hay una expansión del sistema. En este momento no. En este momento aún los más ricos, etcétera, están con serios problemas de adaptación a la sociedad. O sea, lo digo, por supuesto, no todo el mundo tiene las mismas dificultades y no nos van a dar pena los grandes empresarios, pero hoy es un sistema que no da satisfacción en ningún sentido. Entonces, en ese sentido es bien interesante este momento de crisis y ver cómo salió de esa crisis y ver si nosotros queremos salir de la misma manera, ¿no? Porque estamos viendo que más allá de los desarrollos técnicos y el cambio en las ideas y todo eso, este sistema sale oprimiendo a las 3/4 partes del globo terráqueo. Entonces hay que ver si nosotros estamos dispuestos a salir así de la crisis del capitalismo. ¿Sí? Y si el mundo lo resiste, porque este es el otro problema, ya vimos que nosotros estamos en una delgadísima línea en donde estamos al borde de que todo desaparezca. Bien, así que muy interesante que podamos ir viendo estas secuencias. Por ahora, muy bien. Bien, vamos con la segunda pregunta. Un segundito que voy a apagar el teléfono. Bueno, vamos a la segunda pregunta. A ver, ¿por qué se consideraba que la contribución al conocimiento humano de las gentes de Urufa no estaba al nivel de otras de Oriente? A ver, Luciana, ¿qué pusiste? Se consideraba que la contribución al conocimiento humano de las gentes de Urufa no estaba a nivel de otras de Oriente, porque según había un geógrafo, que no me sale el apellido, pero es Masudi, bueno, las describía justamente a estas personas como carentes de sentido del humor, sus cuerpos eran grandes, eran groseros, sus modales bruscos, lo transcribí textualmente como dice el autor, y su entendimiento era escaso. Las lenguas eran toscas, cuando más al norte se encontraban más estúpidos, groseros, y bueno, hubo otro colega que también estaba avalando lo que este autor decía, y en 1068 Bernard Lewis también decía que no contribuyeron al conocimiento humano, ya que no han cultivado las ciencias y parecían bestias, más bestias que hombres. Su entendimiento carece de agudeza y de inteligencia, de claridad. Bueno. Eso contesté, profe. Bien, Luciana, el tema sería el siguiente. Transcribir de lo que dice una fuente no te va a ayudar demasiado, porque si yo después te pregunto sobre cuáles serían las bases del pensamiento o los antecedentes del pensamiento eurocéntrico en el momento de la conquista, ¿vos todo eso que escribiste no te sirve para contestar esa pregunta en un examen final? Ni te lo vas a acordar, ni vale la pena
Porque ¿es cierto lo que dice este señor? ¿Es cierto que una población puede ser todos imbéciles, tontos, brutos? No, me parece que habla de la gran mayoría o del conocimiento que tiene de haber estado con algunos de ellos, pero ¿Te no me parece que parece? tenga que ser así. ¿Está hablando ¿Profe? de la gente? ¿Cómo? Recuerda cuál es el tema del práctico, ¿no? Que es el eurocentrismo. ¿Te parece que esa descripción nos cuenta algo de ese pueblo? Es interesante, creo que la mayor parte debe haber puesto lo mismo que Luciana, cómo les pasa lo mismo cuando empezamos a hablar de los esclavos, que ustedes sí creen que puede haber un pueblo de imbéciles, por ejemplo, que va un europeo y dice, estos son todos brutos. Sí lo creen. Y ese es un problema. ¿Cómo va a haber toda una población, ni siquiera su mayoría? Bueno, vos podés decir, bueno, encontré una persona con deficiencias mentales o con patologías mentales, etcétera. Pero cuando vos hablas de un pueblo, estás hablando de otra cosa, que no han hecho ninguna contribución, etcétera. ¿De quién nos está hablando más? ¿Del pueblo o del observador? Del Perdón, observador, claramente, porque tiene que haber tenido algún tipo de experiencia con estas personas. Es lo que nosotros hacemos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, hablamos, qué sé yo, con un salteño y ya imaginamos cómo son. Bueno, pero en este caso, esa imaginación, ¿para qué lado va? Desde el punto de vista, ¿ustedes se acuerdan que nosotros dijimos cómo se generaban las diferencias? Que primero se identifican, se simbolizan, se jerarquizan, se ritualizan y se enseñan, ¿sí? Bueno, a ver, aplicarle ese análisis a este documento. ¿Habría diferencias entre estos pueblos y los europeos observables? No sabría cómo contestar, profe. Y lo tenés en el documento. ¿Hay diferencias entre la lengua, lo que comen, cómo hablan, las cosas que hacen y los europeos? Sí. Sí, hay diferencias. Por ahora vamos a dejar ahí. Hay diferencias. El observador entiende diferencias, ¿sí? A esas diferencias las simboliza y las jerarquiza como soncera, imbecilidad, brutalidad, etc. Por lo tanto, en el mismo momento que les pone una palabra, esa palabra está jerarquizando fuertemente, ¿sí? De todo ese paquete, en esa diferencia que se va generando, ¿dónde queda ubicado cada sujeto? ¿Cómo queda uno en relación con el otro? Conteste el que quiera, pero estoy preguntando una cosa bastante sencilla. Si yo estoy evaluando y digo que el otro no contribuye, de todas maneras me parece que para ustedes es bien interesante ver este valor social de contribuir al conocimiento de la sociedad, ¿no? Que a ustedes en general no les preocupa mucho, pero que es una preocupación de las sociedades, ¿no? ¿Quién contribuye, quién no contribuye? Profe, Sí. yo a ese punto también lo relacioné porque en ese entonces Oriente había crecido grandemente en lo que es el comercio, había crecido su capital y la región del Mediterráneo y el suroeste de Asia estaba vinculado por distintas conexiones.
Asia dominaba en producción y estaba especializado en lo que era artesanía, construcción de ciudades y comercio a largas distancias. Entonces yo relacionaba que en ese entonces el Oriente había crecido en muchas áreas a lo que Europa no había crecido en esas áreas. Por eso es que ellos dicen que Urufo era brusco, grotesco, que no eran personas mal educadas. Ahí los relacioné yo. Ujú. Efectivamente, deja, como dice acá además Silvia, un observador superior. Entonces, en este caso, Luciana, vuelvo con vos, transcribir lo que dice la ficha no sirve para absolutamente nada. No está mal, en el sentido que si se hace una pregunta y hay un sector del texto, no es erróneo. Lo que pasa es que no te sirve, porque no está puesto la pregunta para ver si vos podés transcribir. La pregunta está puesta para ver si vos podés pensar. Entonces, no es porque eran brutos, no. ¿Por qué lo dice? Porque como dice acá la compañera, en parte hay una inversión de la imagen para mostrar una superioridad y un derecho a conquistarte. Primero tengo que crear una diferencia en la cual te dejo como una persona conquistable, dominable. Por eso, y fíjense que ya tan tempranamente va a aparecer un argumento civilizador que va a aparecer una y otra vez, que es que hay sectores de la humanidad que son como animales. Eso en el siglo XIX nosotros ya lo vamos a ver porque llega a su paroxismo. Yo les puse en el Facebook hace unos días, hay unos documentales ahora sobre esto que voy a decir, porque nosotros lo vemos específicamente, que se llaman los zoológicos humanos. Es decir, que Europa se puebla con circos y zoológicos donde población africana o asiática, incluso americana, es exhibida como animales. Pero fíjense que acá, en este documento del siglo XI, ya aparece este argumento, más parecen animales. Esto de asimilar la diferencia a un carácter animal, y no una diferencia, punto. Tienen otra cultura, ¿qué diríamos hoy? Tienen otra cultura. Nadie diría son como animales. Bueno, sí, muchos dirían, y además ustedes lo piensan, para desarmar esas ideas, es que nosotros trabajamos tanto con esto de que las diferencias existen, por supuesto, pero la diferencia social se construye, porque siempre tiene una jerarquía. Entonces, Luciana, después ya ponete a corregir esa parte, porque ya sabemos que eso no te va a servir. Vos necesitas pensar, estos prácticos son para ayudarlos a ustedes a hacer una práctica de reflexión sobre la historia. Entonces, sí, profe, iba a poner que en realidad era un prejuicio. Nunca transcriban, claro. Porque es como si fueras a hacer abdominales, ¿viste? Estás haciendo gimnasia por Zoom, y en vez de hacerlos, te sentás a comer chocolate mientras el profesor hace abdominales. Eso es lo que vos hiciste. Te sentaste, al recortar y pegar, te sentaste, o sea que perdiste el ejercicio. Perdiste la oportunidad, ahora lo vas a corregir, está muy bien, pero digo, cuando ustedes agarran, recortan y pegan, lo que están haciendo es perder el ejercicio. Todos los ejercicios están pensados, ninguno para recortar y pegar. Todos están para que activen la cabeza, para que incluso que contrasten entre las ideas que ustedes traen y lo que nosotros les estamos planteando, porque ya les dijimos que para seguir iguales a como estaban antes vienen a la universidad. Uno viene a la universidad a producir grandes cambios en su vida, uno de ellos son las ideas que traen. Entonces, el recorte y pegue no tiene ningún objeto, porque no incorpora nada, es una cosa exterior. No es como, bueno, miro un video de gimnasia, pero no hago gimnasia. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien hasta acá quiere hacer alguna pregunta?
La pregunta 3. ¿Cuál es el principal factor por el que el ascenso del siglo X se produjo en Europa y no en otras partes de Oriente? ¿Qué pusiste, Araceli? Araceli Vargas. Buen día, profe. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien, eso también estaba viendo que creo que hicimos un poco mal porque también un poco transcribimos lo que estaba en el texto. Bueno, pusimos, se considera fundamental que el ascenso de Occidente haya sido precedido por la caída de Oriente. Bueno, cuando los mongoles se habían visto debilitados debido a la peste negra. Bueno, perdieron China en 1386. El mundo perdió el vínculo clave que conectaba la ruta terrestre que terminaba en Pekín, bueno, con las rutas marítimas a través del Océano Índico y el mar del sur de China. Y bueno, que terminaban en los puertos del sureste chino. Las repercusiones de esta ruptura en Extremo Oriente, bueno, se dejaron sentir en todo el mundo comercial, lo que favoreció la situación de Génova, también Venecia, ambas ciudades, bueno, que eran la puerta europea a este sistema mundial. Esta reorientación geográfica desplazó el centro de gravedad mundial de una manera decisiva. Europa se transformó en un único poder dominante que conformaría según sus propios intereses y dominaría por un largo tiempo. Bien, ahora, teniendo en cuenta, porque el texto va tomando como momentos, ¿no? Sí. De expansión. En el momento que nosotros estamos situados ahora, en la materia, digo, ¿no? En el siglo XV. Sí. Es un momento de expansión. ¿Europa tiene superioridad frente a Asia o no la tiene? Yo entendí, profe, que comienza, o sea, con la desorganización o la caída de Oriente, que era por las rutas comerciales. Está bien, pero la caída de Oriente, ¿cuándo es? ¿Qué está pasando en el siglo XV, por ejemplo, con Oriente? ¿Cuál es una de las razones por las cuales Europa se expande? Ya dijimos que no era la razón, pero en todo caso, de los estímulos para expandirse. Profe. ¿Sí? Buen día. Bueno, si puedo colaborar en esta parte. Europa, bueno, toma toda esa fuerza gracias a cuando se apodera de todos los pueblos, se apodera de todos los pueblos que ya venían trabajando, y es ahí donde toma mayor fuerza y obviamente se debilita lo que es Medio Oriente. No sé si estará bien. Sí, Medio Oriente no estamos hablando de Medio Oriente, porque Medio Oriente, que es la zona que hoy diríamos Israel, Palestina, Irán, toda esa zona, en realidad eran viejos imperios, los primeros imperios de la humanidad, que en esta época ya estaban en una gran crisis, o sea que Medio Oriente no. Estamos hablando de Oriente. Y como vos bien decís, en la medida en que Europa conquista y se expande, va avanzando sobre Oriente. Pero en el siglo XV eso está empezando. O
sea, una de las cosas más importantes es que ustedes puedan ver la secuencia histórica, porque la historia no es reversible. Sí, Europa se va a consolidar, como dice esto, que va a dominar de largo tiempo, sí, pero del 15 en adelante, y en realidad el 15 todavía no. Porque esto que decíamos en el teórico del martes, cuando empieza la expansión, Europa tiene un nivel de desarticulación y pobreza que obliga a que en la medida en que va expandir y empezar a producir riqueza de manera inmediata y saquear y todo esto, porque no tiene recursos propios para hacer esta invasión. Entonces no podemos decir, bueno, Europa es superior, se expande porque es superior, porque cuando se expande se hace superior. Porque si no es como nos estamos mordiendo la cola. Hay una secuencia de esta crisis europea que tiene algunos elementos previos, como fueron las cruzadas, pero las cruzadas les fue corcho a Europa. O sea que por momentos se expande, logran incluso ocupar Jerusalén, en algún momento, pero después una y otra vez los sacan de ahí. Entonces, incluso eso mismo genera la propia crisis o impulsa la crisis del feudalismo. Otra cosa interesante es que ahí habla de un dominio europeo general, que esto va a ser efectivamente y de largo plazo, una vez que esta expansión se construye, pero después al principio cuando habla de la expansión europea dice, bueno, se generan estas ciudades como Génova o Venecia como centros del comercio europeo. ¿A ustedes este argumento de superioridad europea previo al siglo XV, en base a lo que dice el texto, los convence o no les convence? A ver, ¿qué dice? Europa unificada domina por largo tiempo. Y efectivamente tiene un problema esta ficha, que es que no se sabe bien cuándo empieza esa dominación. Pero si yo digo, Europa unificada domina por largo tiempo, ¿cuál es el argumento que dice? ¿Cómo ves que domina? ¿Qué es lo que tiene? Lo que dice la ficha, esto que ustedes transcriben. ¿Cómo domina? ¿Cómo ve que domina? ¿De forma violenta, profe? No, ahí estás inventando, porque eso no dice la ficha. No sé, mi parte. En estas primeras formas de expansión, cuando dice, bueno, Oriente está en una crisis, Europa se fortalece y va a dominar. Bueno, ¿y cuál es el sostén para este argumento? Dice, Venecia y Génova. ¿A ustedes les parece que eso es Europa unificada? ¿Dos ciudades italianas? No. Y además, esto ya dijimos, el comercio, mientras está manejado por estas ciudades, este comercio mediterráneo es de puertos. ¿Se acuerdan que ya dijimos? Van los comerciantes mediterráneos, van hasta, por eso Venecia y Génova, porque tienen salida al Mediterráneo, van hasta Asia o el norte de África y comercian. ¿A ustedes les parece que eso es dominio del mercado? Por supuesto que no hay mercado mundial, ¿no? Eso es otro problema de este texto. No hay mercado mundial antes del siglo XV. En todo caso es el mercado de consumo europeo. Pero ustedes tienen, no importa si esto, el texto lo dice o no lo dice, pero ustedes
en función de lo que estamos diciendo, tienen que poder ordenar este texto, incluso en aquellos elementos que no se sostienen demasiado. Por ejemplo, esto, como una Europa unificada que domina a largo tiempo, ¿desde cuándo? Desde antes del siglo XVI, no. Sabemos que hay una crisis terminal del feudalismo, que los reyes se están matando todos entre sí, que por supuesto no cooperan entre sí para dominar, sino que se van a... Ahora, la clase que viene, la clase de mañana, en el teórico vamos a explicar cómo las distintas potencias europeas, lejos de cooperar entre sí para conquistar Asia o África, van a poner en la mira a la otra potencia antes que a las sociedades a dominar. O sea, luchan más los portugueses contra los holandeses, o los holandeses contra los franceses, que contra los africanos. En América lo mismo, los portugueses contra los españoles, los ingleses contra los españoles y los franceses, en toda su expansión, tienen un enemigo que es la otra potencia al lado que les está cuestionando el territorio. Bien, entonces, ojo con esto de el ascenso del siglo X. Tiene que ver con una crisis del Imperio de Oriente y ciertas, digamos, crecimiento europeo que después entra en crisis. Y en el momento de la gran expansión y unificación, en todo caso de esto que conocemos como mundo occidental, que es lo que ocurre a partir del 16, salen de una situación de una gran disolución social. Bueno. Vamos a ir más rápido porque yo quiero que pasemos al otro. Caracteriza el concepto de ascenso de Occidente. A ver. Estela Bejarano. ¿Puedes decir qué escribieron ustedes? Sí, buen día, profesora. Sí, ¿cómo estás, Estela? Acá recién conectándome porque con dificultad me rechazaban el ingreso. Bueno, logré entrar. Bueno, ¿qué contestaste a esta pregunta? Caracteriza el concepto, bueno, no es una pregunta, ¿no? Esta consigna, caracteriza el concepto de ascenso de Occidente. Estela. No, sí, profe, no. No puedo aportar. ¿No presentaste el trabajo? El trabajo no. Bueno, creo que no corresponde en esta clase, pero no quiero seguir interrumpiendo su clase. Bueno, si están con algún problema particular me escriben, porque si no, las reglas son con 2 prácticos sin presentar, pierden la promoción. Si después tienen algún problema particular, me escriben por el Messenger y vemos cómo podemos resolver. Pero si no, las reglas están puestas. Bien, muchas gracias. Bueno. Sí, eso sí lo tengo bien en claro, profe, pero me comunico. Bueno, Agustina Dubó, ¿qué pusiste?
Agustina, no te escuchamos. Tenés abierto el micrófono, pero no se te escucha. ¿Se me escucha ahí? Ahí sí. Pusimos, hace referencia a Bud-Lugot, sosteniendo que el ascenso no se debió a un factor de inevitabilidad No, porque esa era es un otra periodo. pregunta, esa es la 4. Las pasamos porque no vamos a corregir todas las preguntas. La 6 te pregunté, caracteriza el concepto de ascenso de Occidente. El concepto de ascenso de Occidente se refiere al mundo moderno y cómo Europa se convierte en una sociedad cultural más desarrollada y avanzada, en la cual se organiza tecnológicamente en otros ámbitos. Europa antes del siglo XV era atrasada, sometida al feudalismo, y los pueblos estaban en constante guerra, entre ellos peleando, sin lograr salir de esa esfera, sin poder crear ningún tipo de conocimiento ni desarrollarse como sociedad. Por lo tanto, debido a ciertos conflictos en el Oriente, Europa pasa a ser el centro del mundo como se lo considera actualmente, dejando el resto del mundo como un otro, es decir, todo lo que está fuera de Europa es lo salvaje, lo incivilizado, etc., en lo cual tiene que producir ser civilizado por ellos. Eso es lo que puso mi compañera en el punto 6. Bueno, eso hay algo que tienen que afinar, porque aparece como mezclado lo que una sociedad dice de sí misma y lo que ustedes dicen de esa sociedad. Entonces, por ejemplo, una cosa es que digamos que el feudalismo está en crisis y es un sistema que no funciona y que están en una profunda crisis. Y otra cosa es que digamos que no tienen ninguna contribución cultural, todo eso es de ustedes. O también es la imagen que Europa dio de sí misma. Y que después hace un gran desarrollo, también es de ustedes, y también de Europa de sí misma. Pero ni que no hay ningún aporte cultural. Porque ustedes recuerden que están hablando de la época de Galileo, de la época, está bien, a Galileo lo metieron preso y le hicieron decir que la Tierra giraba sobre su eje, era mentira, pero lo dijo. Ese conocimiento y todos los conocimientos de Galileo fueron el sostén para la ciencia posterior. Sí, como esos muchos otros. Entonces, tampoco es que no había nada. No hay, chicos, sáquense de la cabeza de que hay pueblos sin cultura. No hay pueblos sin cultura. Y no hay pueblos sin conocimiento. Es como si yo les dijera a ustedes, son todos unos burros. Y alguien me viene y dice, ah, sí, vos haces una torta como hago yo, o haces, tejés como tejo yo, o sabés matemática como sé yo. O sea, lo que hay son diferencias. Y por supuesto hay crisis y el pensamiento está, y la diversidad y el pensamiento está reprimido, está claro que va a haber dificultades para el avance del conocimiento. Pero eso no quiere decir que no haya nada. Siempre hay. Porque uno de los elementos de la humanidad es el impulso epistémico. Ya lo vimos como especie. Es una especie preocupada por el conocimiento y la transmisión de ese conocimiento, como especie animal. Entonces, es muy importante que en el texto ya después se los voy a devolver para que lo corrijan, puedan discriminar bien el discurso de una sociedad de la realidad. Porque justamente, fíjate vos que ustedes señalan hacia el final, cómo Europa construye este discurso de la diferencia y su superioridad. Pero antes lo dijiste vos como propio. Entonces eso quedó incoherente. ¿Lo construyó Europa y no es? ¿O sí es? Y tienen que entrenarse en ver hasta qué punto todos tenemos incorporada
la imagen de la superioridad europea y norteamericana. ¿La tenemos? Entonces, esta materia, su objetivo principal es desarmar cómo se construyó eso para que ya podamos ver que una cosa es la diferencia y otra cosa es la superioridad. ¿Mm? Bien, ¿quién escribió otra cosa? Matías González, ¿qué escribiste vos? O tu grupo. ¿Se me escucha, profe? Sí, perfecto. Escribimos, ascenso de Occidente. Se da en una imposición de pueblos europeos que llevó más de 500 años, imponerse sobre el resto de los pueblos del mundo. Esta ocupación territorial lleva a que distintos pueblos europeos aumentarán su expansión y con esto suman más riquezas, valores culturales por un método violento. Se lleva a este desarrollo de Europa la Revolución Francesa. También llevan como parte de esta ruptura para cambiar el modelo social a otro y la revolución industrial dentro de este ascenso de Occidente. Muy bien. ¿Mm? Estás viendo como el proceso más en general y vas marcando, digo esto para tus compañeros, vas marcando con claridad cómo ese ascenso no es por un ascensor, digamos, sino que tiene que ver con una imposición violenta y una expropiación, sacarles a los demás todo lo que... Porque gran parte de esta cultura europea, si ustedes van a los museos en Europa, gran parte de lo que está en los museos es lo que se robaron de Grecia, de Egipto, qué sé yo, el Museo del Louvre está lleno de momias egipcias. La tumba de Nefertiti está en el Museo Británico, tienen muros enteros. O sea, si uno va a los museos europeos puede ver las culturas del mundo, porque se las llevaron. Es más, una parte importante también está en el fondo del mar, porque en el saqueo de esos varios barcos se hundieron. O con las guerras europeas, con los bombardeos, también desaparecieron. Digo esto porque hay un mito de los que se dedican a la cultura, de que como los pueblos son pobres, están siempre en guerra, el patrimonio de la humanidad se destruye. Lo cual es cierto también. Pero eso Europa no está libre. Entonces que los europeos hacían bien de llevárselos, sería. Porque los asiáticos están siempre en guerra. Como si Europa no hubiera estado en guerra durante mucho tiempo con enormes destrucciones. ¿No? Bien, muy bien, Matías. Perfecto. Vamos a ver si terminamos con esto y quiero pasar un poquito a la nueva ficha. Veamos el 10, según su conocimiento, el desarrollo y crecimiento durante los siglos XVIII y XIX afectaron a toda Europa o solo a algunas regiones. A ver quién puede contestar eso. Sandra Calpanchay. Sandra, ¿estás ahí? Bueno, Sandra no está. Nos pone ahí su nombre y se va a tomar mate. ¿Puedo responder, profe? Sí, dale, Luciana. Ahora lo busco. En ese punto, bueno, yo puse el eurocentrismo, refiere más concretamente a la mirada del mundo a partir de la experiencia europea occidental, donde las ventajas o beneficios sobre los europeos y sus descendientes se consiguen a expensas de otras culturas, justificando esta acción con paradigmas o normas éticas.
Se habla entonces de una específica racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace hegemónica, colonizando y sobreponiéndose a todas las demás, previas o diferentes, y sus respectivos sabores concretos, tanto en Europa como también así en el resto del mundo. Debemos reconocer que Europa hizo algo especial entre los siglos XVI y XVII, que transformó el mundo, pero en una dirección cuyas consecuencias negativas que estaban sufriendo, lo cual no debemos cometer el intento de privar a Europa de su especificidad, aduciendo la falsa premisa de que estamos así privándola de un método ilegítimo. Todo lo contrario, lo cual debemos conocer abiertamente la particularidad de la reconstrucción del mundo por Europa. Solo entonces será posible superarla y alcanzar una visión más inclusivamente universalista de las posibilidades humanas. Bueno, igual no era esa pregunta, era la anterior, la 10. Según los conocimientos entonces me equivoqué. del siglo XVIII y XIX afectaron a toda Europa o algunas regiones. A ver, lo que pasa es que yo me equivoqué y pasé la otra, entonces. Sofía Jurado. Profe, ¿cómo le va? Ahora le leo mi respuesta. ¿Podés leer lo que pusieron ustedes? Sí, profe, yo lo hice individual. Bien, decime. Yo puse el crecimiento y desarrollo que se produjo durante el siglo XVIII y XIX afectó solo a algunas regiones de Europa, principalmente Inglaterra, Alemania y Holanda, que eran los pueblos desarrollados y ayudaban de distintos modos a los pueblos subdesarrollados. Bueno, a esto me refiero, ¿no? Volví a leerlo, Sofía. El crecimiento y desarrollo que se produjo durante el siglo XVIII y XIX afectó solo a algunas regiones de Europa, principalmente a Inglaterra, Alemania y Holanda, que eran los pueblos desarrollados y ayudaban de distintos modos a los pueblos subdesarrollados. Bien. A ver. Esperen un cachito. Cintia Huánuco, ¿estás por ahí? Buenos días. Hola. Cintia, ¿qué opinas de lo que leyó tu compañera? Sí, está muy conciso. No, ese no es el problema. Sí, si quiere, le leo yo. Bueno, pero tienen que estar más atentos en clase. Le leo yo mi respuesta. Sí, está bien, pero para que cada uno lea lo que escribió y se quede con lo que escribió y no pueda dialogar con los compañeros, no estamos así. Lo haríamos a las 3 de la mañana, cada uno por su pared. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vos pusiste? Sí, ahora sé. Era la número 10, ¿no, profe? Bueno, el desarrollo fue por varias regiones de Europa occidental, mover la gran migración de las zonas rurales a urbanas, formando masas industriales, obreros explotados por los dueños de las materias primas, maquinaria y compacto previo, llevándose el excedente de las ganancias también, mujeres, siendo el salario mínimo para la subsistencia. Tenemos la revolución agraria y la libertad del comercio de granos. El capitalismo sustituye a la modalidad primitiva. Inglaterra está más avanzada con respecto a Francia. Europa Oriental y Meridional tardarán mucho en la aglomeración de sus zonas urbanas.
Sí, que falta. ¿Qué ver con esta pregunta? No. ¿Era la 10? Es, según, sí, su conocimiento, el desarrollo y crecimiento durante los siglos XVIII y XIX afectaron a toda Europa o Sí, solo a esa algunas regiones. sí, esa se la respondió mi compañera. Sí, no. No, Sí, vi que bueno, estaba mal, no, sí, que vi que estaba mal. pero el tema es para todos. Bueno, después puede Sí. alguno. No, justamente porque yo no entendí esa pregunta, o no lo Bueno, logré si no la entienden, relacionar. tienen que preguntar. Vos tenés Claro, que yo no llegar la a entendí, entonces le clase, dije a ella si la no entendí. bien empieza, yo digo, ¿tiene alguna dificultad? Levantás la mano y decís, no entendí. Sí, es más, En todo nosotros como que es lo mismo que Sandra, que dice que está y no está. ¿Por qué dirá que está si no está? Que pone el video y se va a hacer otra cosa. El nombre del video y se pone a hacer otra cosa. ¿Para qué? ¿Para qué vos entregás si no entendés? Lo primero que tienen que hacer es más, tendría que haber venido al teórico, o el miércoles pasado, o el teórico del jueves, o el teórico del martes, y preguntar. Porque si no, estamos fritos. Si yo no te pregunto, vos no preguntás. Entonces ya tenemos dos problemas con esta pregunta. ¿Mm? Bueno, y no la podemos resolver. A ver, alguien que pueda leer qué escribió. Ileana, ¿vale? Profe, ¿me escucha? Sí. Yo no puedo leer, no sé por qué, si me salgo del Zoom se me corta y tengo todo en el celular. Igual esa pregunta era como que me quedaban dudas porque yo respondí así como muy de mi conocimiento, que es poco, y me imaginé que era Inglaterra por la revolución, la parte de Italia y ¿qué más puse? España, Portugal. Pero fue como muy corta la respuesta, no, eso no. El problema no es si son cortas o largas, el problema es si están enfocados o no están enfocados. Matías, España, Portugal, Italia y parte de Rusia. ¿Quiénes son los que salen a conquistar el mundo? Perdón, profe, el texto habla sobre Europa Occidental. ¿Y qué es Europa No Occidental? habla de Italia, sino de Roma, de lo que es Francia, Inglaterra. Natalia, ¿y vos qué opinás de esto que planteó la primera compañera que leyó en relación a que se expandían los países desarrollados para ayudar a los subdesarrollados? No sé si ayudar, porque era Europa, eurocentrismo, Europa se consideraba así, o sea que Europa se consideraba superior a cualquier otro país y que si ellos no avanzaban, ningún país iba a avanzar. Ellos dicen que, bueno, Europa es superior en cultura, es progresista Bueno, y pero todo el lo que... argumento de que ellos tenían que civilizar el mundo, por lo tanto ayudarlo, es un argumento europeo, efectivamente. Pero vuelvo a decir, una cosa es lo que dicen los intelectuales o los militares de una potencia, que es lo que están haciendo. Por supuesto que no van a decir, vamos a África a saquear o a esclavizar a su población. Por lo tanto, el argumento de que era un deber de Europa, como era superior, civilizar, es un argumento que se usa todo el tiempo. O sea, que es deber de los civilizados civilizar. Otra cosa es que nosotros digamos, son países desarrollados que salen para ayudar a los países subdesarrollados. Otra vez, estamos planteando que tenemos que desarmar ese argumento, porque ni Europa era desarrollada, ni salía a ayudar a nadie, ni además no ayuda.
porque ninguno de estos pueblos conquistados por Europa, ni Asia, ni África, ni América, avanzaron en nada. Al revés, en su mayor parte perdieron, se empobrecieron, porque efectivamente tuvieron que pasar, Europa drena, exprime la riqueza, la población, como en el caso de África, la vacía de población. Entonces, ¿cómo es? Son países desarrollados para ayudar a los subdesarrollados. Sí, estos países, en todo caso, subdesarrollados es una palabra que no vamos a usar en la materia en absoluto, ni desarrollados ni subdesarrollados, porque no son ciertas. No es cierto que Europa es desarrollado y los otros países subdesarrollados. En todo caso, hay un concepto que tiene que ver con el grado de industrialización y de instrucción pública, que claro, si vos medís lo que es como yo es subdesarrollado y lo que es distinto de mí es subdesarrollado, entonces sí, pero no vamos a comernos esa, porque no resiste ningún análisis científico. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en relación a este trabajo, es que lo voy a volver a abrir y van a corregir sus trabajos y de acá a mañana lo voy a volver a cerrar. El que no presentó, presente. El que presentó con estas miradas tan prejuiciosas que ustedes tienen sin aprovechar un poco lo que estamos diciendo. El que no vio el teórico del jueves y el del martes los ve. Y a ver si pueden empezar a desarmar esta mirada tan colonialista y eurocéntrica que tienen. Y lo corrigen. Porque además, Sofía, por ejemplo, porque además el próximo práctico, que es el que vamos a empezar a trabajar ahora, un segundito que lo voy a buscar, a ver si estoy en lo cierto. Voy a abrir, así es lo que yo pienso. Seguimos con el mismo tema, efectivamente. Seguimos con el mismo tema. Así que corrijan primero el número 2 y empezamos con el número 3. El número 3 está en las bases de las clases teóricas que ya empezamos. Es decir, que pueden tomar también, para empezar a hacerlo, igual la clase de mañana va a tener como centro, pero ya, por ejemplo, en la clase anterior hablamos de la tecnología marítima, en la clase de ayer. Venimos hablando del cristianismo, o sea que tienen elementos, pero lean primero la bibliografía del tema 4 y del tema 5, que tiene que ver con la expansión también. A ver, tómense un minuto. Podemos leer las consignas a ver si alguien quiere hacer una pregunta. La 1 dice a partir de la bibliografía, está mal puesto acá guía de análisis, ¿no? No es guía de análisis, sino responda o lo que sea. Porque ya dijimos que las guías no se responden, esto sí se responde. A partir de la bibliografía y clases de teóricos, relacionar la crisis del feudalismo de Europa Occidental y la expansión europea. Esta relación, entonces, otra vez, que no es que Europa se expande porque es desarrollada, sino al revés, porque es pobrísima. Y la medida, podría haber elegido otra manera, pero la manera que elige para superar esa crisis es la expansión.
Bien, 2. ¿Qué sostenes institucionales tuvo la expansión europea? Que no lo entienden. ¿A que no entienden esa pregunta? ¿De dónde buscarían qué sostenes institucionales? Es decir, ¿qué instituciones sostienen la expansión? Primero, ¿dónde buscarían esta información? ¿La religión? No, digo, ¿en qué material? ¿Dónde lo buscas? ¿En dónde lo buscamos? ¿Qué material específico tienen para ver las instituciones? ¿En dónde buscarían? ¿Dónde están sintetizados? Por supuesto que las instituciones estatales no son las únicas instituciones, pero lo que tienen específico para empezar a responder sobre instituciones, ¿qué material tienen? ¿Quiénes promueven la expansión europea? ¿Qué sujetos? ¿Quiénes son los que van a impulsar y a promover y a sostener la expansión? Las coronas, profe. Claro, los reyes. Por lo tanto, ¿dónde vas a buscarlo? ¿En qué material nos habla de esto? ¿Dónde hablan de las coronas? Pierre Vilar, por ejemplo, en lo que es la transición del feudalismo al capitalismo, hace una mención. Sí, Pierre Vilar hace. Después cuando vean BO van a encontrar otras instituciones, pero ¿cuál es el material que ustedes tienen para ver específicamente qué hacen los gobiernos? En el texto de el que habla de los estados, profe, en el de ustedes. Las fichas de cátedra 2. Claro. Esa. Ahí. O sea que tienen que leer primero eso, después ver, esta pregunta la van a ver en esa. Instituciones quiere decir, por un lado, instituciones de gobierno, y por el otro lado, otras instituciones, es decir, organizaciones fijas de la sociedad que se crean para expandir. Y eso lo van a encontrar en principio en la ficha número 2 y en una bibliografía que tienen para este tema, que es el de Michel Beó, Historia del Capitalismo, en donde se va, que es lo que vamos a ver mañana, en el teórico, en donde van hablando de cada una de estas potencias, digamos, de estas regiones que se van a hacer potencias expandiéndose y cómo lo hacen. Bien. 3. Explica el rol de la tecnología marítima en la expansión de las 4 sociedades de conquista. ¿No? Las 4 sociedades entiendo que se refieren a España, Portugal, Francia e Inglaterra. Me falta Holanda ahí. Tendría que ver la ficha. A ver, espérenme un cachito, quiero ver a qué se refiere con 4.
claro, Portugal, España, Holanda, Inglaterra, entonces le falta Francia. Pero bueno, no sé por qué. Vamos a dejarlo así porque esta ficha la hizo Mónica. Bien. ¿Qué influencia tuvo? Bueno, la importancia de la fe cristiana, ¿no? Ya hablamos sobre la tecnología marítima, hablamos sobre la fe cristiana, hablamos sobre la influencia, los españoles y portugueses, el hecho de haber dedicado siglos a una guerra móvil contra los reinos musulmanes del sur de la península ibérica. ¿A qué se refiere? Bueno, yo voy a explicar las preguntas. Si después no las pueden responder, mañana en el teórico o el martes en el teórico, consultan. No porque corrijamos los prácticos en el teórico, consultan sobre los temas. ¿Qué influencia tuvo? Sí. ¿Hasta cuándo tenemos para este práctico? Así sabemos hasta cuándo podemos preguntar sobre él. Lo vamos a corregir el miércoles que viene. O sea que tienen la clase de mañana y la clase del martes. Les voy a poner hasta el martes a las 12 de la noche y lo vamos a corregir como corregimos hoy. O sea, sin que yo los haya leído todavía. ¿Está? Tienen el teórico de mañana y el teórico del martes. Describa el valor de los 3 factores políticos, biológicos y militares en el sometimiento de civilizaciones. El valor quiere decir cuál pesa más, que ordenen por peso, cuál pesó, cuál incidió más. Describa la conquista de Portugal hacia Asia y África. ¿Qué factores impulsaron a los portugueses al comercio, disminuyendo su espíritu conquistador? Identifique las razones que ponen de manifiesto el cambio de modalidad en las estrategias del colonialismo del siglo XVII de ingleses y holandeses respecto a españoles y portugueses, incluir en el análisis elementos del teórico. Cómo cambian, esto lo vamos a ver en el teórico de mañana, cómo la forma de la conquista, objetivos, discursos, modalidades cambian a partir de los cambios de potencia que dirige ese proceso. Bueno, la relación entre la guerra y el comercio, que en el teórico de ayer ya habíamos hablado en relación a que no es un comercio, yo voy y comercio, digamos, que el comercio implica igualdad de sujetos, que es una forma de intercambio que está mediada por la violencia, ¿no? Dirigencia hacia ahí. ¿Cuál es la función de las compañías holandesas, inglesas en las Indias Orientales? Ahí tienen otra institución que se va a crear, en el teórico de ayer estuvimos hablando bastante de eso, otra institución que ya no es gubernamental, pero que se crean a partir de permisos de los reyes, y que están vinculadas a la conquista. ¿Qué ciudades se convierten en centros de reexportación que recumpieron durante la invasión y creación de la estructura colonial? Bueno, ver qué pasa con las ciudades, estos núcleos en donde llegan las mercancías y se redistribuyen al mercado.
Identifique y explique las similitudes y diferencias entre la expansión europea en América, África y Asia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Esto quiere decir que vean los motivos y comparan una con otra. Después, la relación con la población nativa y comparan. No van escribiendo América, África, sino que toman los impulsos de la colonización, de la conquista, y comparan América, África, Asia. Después agarran la relación con la población nativa, América, África, Asia. Los mecanismos de conquista, América, ¿no? Y los principales productos obtenidos en cada uno de ellos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, tengan en cuenta que para este tema tenían que tener toda la bibliografía leída de el tema 4 y la del tema 5. Formación del mercado mundial, etapas y protagonistas. Ya dijimos en el teórico que no vamos a ver el texto de Pla mañana, sino que vamos a ver Wolf, BO, y bueno, ya tienen la ficha del Estado, sobre todo las páginas de Wolf y de BO. Tengan en cuenta que es larguito, lo de BO más cortito, pero lo de Wolf es larguito, y venimos de varias páginas de Wolf ya, lo de Spiegel y Vilar más cortito, pero bueno, si está muy retrasado, pónganse a leer y consulten en el teórico. Usen los teóricos, que para eso están. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene una inquietud en relación al trabajo que presentó y quiere consultar? Yo, profe, quería hacerle la pregunta, quería saber si le había llegado mi trabajo práctico, porque yo estaba haciendo grupo con otras compañeras y bueno, algo sucedió y bueno, terminé haciéndolo sola, así que lo presenté. ¿Y a vos te dice que está entregado? Sí. Entonces está entregado. Bueno. Igual vamos a hacer la corrección, como usted dijo, que la iba a habilitar para rever Voy a todo eso. habilitar ahora cuando cortemos, se los voy a volver a abrir para que lo corrijan, en función que aprovechen la clase. Todavía no subí el teórico de ayer, pero ahora se los voy a subir a YouTube. Que aprovechen la clase de ayer, que aprovechen la clase del jueves pasado, y que aprovechen esta clase para corregir, ¿no? Y que estén mejores. Así no... Ok, profe, buen día. Yo tuve un problema que yo se lo envié en Word y porque no pude pasarlo a PDF porque no me parecía el archivo. Y por lo tanto, entonces tengo que volverle a reenviar. No pasa nada. Sí, bueno, corrijo lo que vimos hoy. Tienen que y reenviar se lo puedo porque enviar tienen hasta que mañana. corregir. No, lo que vimos hoy no, todo el trabajo, corregilo. Escuchá los teóricos, lee la bibliografía y corregí todo el trabajo. No solo lo que hablamos. Gracias. Porque no hablamos es porque no preguntaron. Gracias, profe. Bueno. Profe, disculpe, respecto al trabajo 3, ¿la modalidad puede ser grupal? Siempre pueden ser grupales hasta 5. Lo que no pueden hacer es estar cambiando todo el tiempo. Entiendo que si se les digrega el grupo, puedan hacer individual. Lo que no pueden estar cambiando de grupo todo el tiempo. Más traten de estabilizar porque si no se les va a hacer muy complicado. Y lo otro que no pueden hacer es contestar a mi compañera y yo no entendí un pito. Porque además como es una nota grupal, si el compañero metió la pata hasta la rodilla, ustedes se tienen que dar cuenta. No pueden dejar, no, esto. Una cosa es que se divida la tarea de responder. Y otra cosa es que se divida la tarea de estudiar, porque cuando tengan que dar los parciales y los finales, van a estar solos. Entonces,
no puedo descargar en el compañero la comprensión o incomprensión del tema. Primero porque la nota es para todos, y por lo tanto, si el compañero no entendió nada, como en el caso de, no sé de cuál, que efectivamente estaba mal la respuesta, ustedes tienen que poder decir, no, mira, esto está mal, no presentemos así. Para eso tienen que darse más tiempo, ¿no? Tienen que darse más tiempo para estudiar la bibliografía y para hacer los trabajos. No pueden hacerlos a último minuto. ¿Sí? Porque si no, efectivamente, me doy cuenta que no sé si están, cuando ya no tengo tiempo de corregirlo. ¿Sí? Y es muy importante que ustedes se den cuenta, por lo menos se orienten que no están respondiendo bien, no lo están pudiendo resolver. O sea, a veces uno no puede, para eso estamos los docentes, para acompañarlos, para ayudarlos, pero si no preguntan, si ustedes no se dan cuenta que no están resolviendo, que están haciendo tatetí a ver qué parte corto, porque no saben dónde les está hablando, entonces tienen que consultar. No pueden esperar a que esté mal. Bien. Luciana Arenas pide grupo y Sofía pide WhatsApp. No sé si tienen WhatsApp los compañeros. Si no, lo puedes armar vos y organizar. Lo pueden poner en el Facebook si quieren. Y bueno, gracias. Luciana, te propongo también que si ahora no te contestan porque hay poca gente hoy conectada, se ve que no les sirven mucho los prácticos, lo puedes poner en el Facebook. Bien, profe, eso voy a hacer. En Facebook, porque hay más alumnos en este práctico que los que hoy vinieron. O decirlo también mañana en el teórico, que por ahí hay alguno más, no están viniendo mucho los teóricos tampoco. Profe, bueno, sí, decime. quería consultarle sobre el práctico. ¿Existe la posibilidad de que lo pueda extender hasta mañana a la noche o para hacer las correcciones? Escuchando los teóricos, bueno, se puede más que nada relacionar y Pero entender. tengan en cuenta que cuanto más se ocupen en corregir menos tiempo van a tener para hacer el otro. El plazo del otro es antes de la clase, digamos, hasta el martes a la noche. ¿Mm? O sea que sería hasta hoy, a las 12. No, lo que digo, yo no... Quieren, lo pongo hasta mañana a las 12, pero que cuanto más usen en corregir, menos... menos tiempo van a tener para hacer el otro. Sí, podés comer, no tengo problema yo. Bueno, gracias. En general lo que ocurre, por eso estamos poniendo como plazos es que el año pasado, que no había plazos, en vez de ayudarlos, los perjudicamos porque nadie hizo nada. Llegaron al fin, no había plazo, salvo el plazo final, digamos, terminar el cuatrimestre tenía que estar todo hecho. Y no estuvo. Entonces, por eso... Yo no soy una persona muy amante de ponerles límites muy férreos, porque muchas veces uno no puede manejar variables inmanejables. Pero la experiencia es que a ustedes necesitan en todos los casos límites perentorios. Entonces nosotros el miércoles que viene tenemos que corregir eso sí, hay que hacerlo, el práctico número 3, lo tenemos que hacer porque además necesitamos llegar al 5 para tomar el parcial. Entonces, bueno, el miércoles vamos a corregir el práctico número 3. Si lo hacen en un día o lo hacen en 5 días, ya es responsabilidad de ustedes. Bien, quedamos así. Yo les subo ahora... Profe, ¿va a subir los foros también? ¿Los va a habilitar? El foro, hay un segundo foro. ¿Vos decís que lo vuelva a habilitar?
No, porque tenía entendido de que se presenta un trabajo práctico, se habilita un foro, se habilita un trabajo práctico, otro foro. Ah, No. Los foros son trabajos de teórico y hay uno, el número 2, que había que contestar, lo que no me acuerdo es hasta cuándo está abierto. Me tendría que fijar. Hasta el 7 creo que había dicho, profe. ¿Hasta el 15 de junio? No, 7 de junio. 7 de junio. Está bien, entonces. Sí, que es de este mismo tema, es decir, que el foro los ayuda, no es algo que los perjudica o que los ocupa, porque yo les diría que se metan en el foro, porque las respuestas en el foro son muy compatibles con el práctico número 2 y el práctico número 3, entonces los ayudan a pensar, a buscar en la bibliografía, etc. Así que se puede hacer junto. Pero no necesariamente cuando hay práctico hay foro. Yo voy eligiendo algunos temas importantes y que estén coordinados, y si no, no les pongo nada. bien, entonces usted nos avisa cuando lo habilite. Ahora hay. Sí. Bueno, ese ya lo mandé, ya me lo corrigió, ya está, por eso preguntaba por otro. No, el segundo seguro que no, porque no corregí ninguno todavía. Está abierto todavía, hasta que no lo cierre no lo voy a corregir. ¿Y el primero, profe, no era que no se corregía o...? No, el primero lo que dije es que no se rehacía. Que lo iba a tomar en cuenta el entregado o no entregado para... pero lo corregí, se los mandé. Lo que les dije a ustedes, o sea, lo evalué. Lo que no íbamos a hacer, como estaban casi todos mal, porque no habían entendido, porque no consultaron, porque no les importó, qué sé yo, lo que no íbamos a tener en cuenta es en relación a la presentación, es decir, que tenía que estar presentado y que si no le suma a la promoción, pero no aprobado, es decir, que no lo iban a corregir. Eso es, no que no sé, yo los evalué. O sea, que los sirve para guiar sobre si trabajaron bien o mal. Los que no entregaron tienen un trabajo menos. Cuando tienen 2 trabajos sin presentar, ya sea de práctico o de foro, sí, a todos corregí. Cuando tienen 2 sin presentar, pierden la promoción. Lo que pasa es que los próximos, además de presentados, tienen que estar corregidos. Bueno, Estela, los tutores de la carrera están para ayudarlos a ustedes con todo lo que precisan. Primero, estamos en la clase número 4 o 5 de práctico, es tarde ya, para que recién te esté esclareciendo. Tenés que nombrarte como el SIU, no te podés llamar Estela, seguro que no te llamas solo Estela, tenés que nombrarte como el SIU y tenés que amigarte con la tecnología. Hay tutoriales de todo lo que necesites y hay ayuda de los tutores de comunicación. Escribile a los tutores de comunicación y que te ayuden. Porque problemas con la tecnología tenemos todos, pero así como yo tengo que dar estas clases, y entonces le pido ayuda a Iván, veo los tutoriales, pido ayuda a la gente de computación, así fuimos resolviendo algunas cosas. Ustedes no pueden decir, tengo problemas con la tecnología y chao. Primero porque efectivamente la tecnología es horrible, pero estamos así. Y segundo porque están en la universidad, la tecnología, no podemos prescindir de la tecnología. Entonces, es importante que no se convierta en un obstáculo, porque eso es de la época. Otra cosa es haber tenido que pasar a hacer todo mediante las pantallas, pero el elemento más peor de esto de la tecnología, de estar mediados por la tecnología, no es la tecnología, es que en general no disponemos de toda la tecnología que requerimos, más aún en la carrera de comunicación, en todas las carreras. Hoy
Si no manejás los recursos tecnológicos, no podés hacer ciencia. Es como tratar de hacer ciencia. Estela, al final de la clase no, porque tengo que subir los materiales, pero sí podemos más tarde. Mandame un mensaje por el Messenger y hablamos por el Messenger, que tiene videíto, a la tarde, después de como a las 4. No hay problema. Bueno, profesora, disculpe, ¿no? Habla Estela Bejarano. Sí. Me voy a comunicar con usted a las 4, pero desearía saber si hay otras vías aparte del Messenger. No tienen otra manera. ¿Por qué? Es a través del Face, el Messenger. El Messenger del Face, sí. Ajá. ¿Por Bueno. qué? ¿Qué pasa, Estela, con el Messenger? Todavía no soy muy amigable con esa línea, pero voy a ir aprendiendo. Pero no tienen, es un chat, no, es un chat que además tiene videollamada, y llamada, porque yo no les doy mis WhatsApp. A ver, el WhatsApp es mío. No, está bien. No, está bien, profesor, por eso le consulté otra vía. Pero voy a hacer el intento. Para comunicarme con ustedes, pero es bien sencillo, no vas a tener problema. Perfecto, a las 4, profe. A las 4. Gracias. Bueno. Estela, yo no voy a anotar tu nombre. Cuando te veo, yo me tengo que ir acostumbrando a tu nombre. Ahora no me lo voy a acordar, por eso te tenés que nombrar bien. Pedirle a los compañeros de tutorías o cualquier compañero que te ayude a configurar tu Zoom. Bien. Bueno, jóvenes, me voy a trabajar con los materiales para ustedes. Nos vemos. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego, profe. Chao, profe. Adiós.